Señor, te pedimos por favor que nos guíes en esta tarde, que nos prepares nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, que también le des la entereza a Miguel y la soltura de palabra para podernos guiar y podernos explicar lo que necesitamos escuchar de ti. También, Señor, te pedimos que pues no falle el internet, que seas benévolo con nosotros en ese aspecto, para que todos podamos ser partícipes en esta tarde de tu compañía. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Bien, entonces, pues estamos viendo un tema muy delicado, todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho que estudiar, pero lo importante es ir asimilando cada concepto. No Recuerden olvides el que foco. alguien tiene prendido el micrófono por ahí, si quieren apagarlo, creo que sí, porque se empiezan a oír los ruidos. Entonces, recuerden ustedes que es importante ir asimilando todas estas verdades porque existe una corriente en la cual se quieren minimizar aspectos de Dios y cualquier aspecto de una realidad que nosotros vemos en la Biblia que existe y que está ampliamente manifestada puede llevarnos a torcer la escritura. Por ejemplo, nosotros vemos, y así se le dice a la juventud actual, se le llama ya la generación de cristal, porque nadie los puede tocar, porque nadie los puede ofender, porque nadie les puede hablar fuerte, porque nadie los puede regañar. Y bueno, es esta generación, así como cada generación ha tenido sus aspectos, sí los afectó un poco el tiempo que estuvieron recluidos en la pandemia y todo eso, pero sí afecta a la sociedad en general. Entonces, si tú empiezas a hablar verdades que la gente no quiere oír, o te atacan, o ya no les interesa, o no ponen la atención. Entonces, el objetivo de nuestro estudio primero fue, y estuvimos años estudiando los atributos de Dios, y créanme que todavía faltó muchísimo de ello, y yo espero que de vez en cuando los repasen porque es importante tenerlos en mente. Ahora estamos viendo precisamente la verdad acerca del hombre y es importante entender cómo es el ser humano, porque nos va a ayudar a nosotros mismos, porque somos seres humanos, pero también nos va a ayudar a saber que Dios en sus acciones es justo. Ahorita, por ejemplo, la parte que estamos viendo es la disposición de Dios hacia el pecador, pero inmediatamente después de aquí vamos a ver el juicio de Dios. Y entonces vamos a ver no uno, sino decenas de versículos de que hablan de la ira y del juicio de Dios. Entonces, sí es verdad que Dios es amor, pero también es un Dios justo y también es verdad que Él va a descargar su ira sobre aquellos que no le obedecen. Entonces, continuemos precisamente con esta sección que estamos ahorita estudiando, que es la disposición de Dios hacia el pecador. Y antes de que avancemos más en nuestro estudio, tenemos que, reitero, ver que la ira de Dios es extremadamente importante que, que la entendamos para que conozcamos la naturaleza santa y justa de Dios. Y aunque la ira del ser humano es frecuentemente el resultado de pasiones pecaminosas y muchas veces queremos equiparar el enojo del ser humano con la ira de Dios, pues es imposible hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte cuando Jesús vuelca las mesas de los cambistas en el templo y dice, mi casa será llamada de casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, esa es una ira santa. Pero muchas personas lo desestiman o lo anulan porque no pueden pensar que Jesús como Dios tuviera ira. Si eso no fuera verdad, entonces ¿para qué mandó a su hijo? Si Dios a final de cuentas iba a perdonar a todos, ¿por qué mandó a su hijo? ¿Por qué tenemos que convertirnos? Y si no nos convertimos, somos reos de juicio eterno. Entonces, todo eso lo tenemos que comprender.
para nosotros mismos afirmarnos en la verdad, para que tengamos ese temor reverente, pero además para que nosotros aprendamos a transmitir estas verdades que van a ser las que levanten la verdadera convicción para arrepentimiento. Porque tú puedes hablarle a 20,000 personas de Cristo y si tú no usas la palabra de la forma correcta, puedes tener a tu favor, como sucedía en el lugar de donde salimos, decenas de decisiones. Y dirás, hombre, qué bueno, soy un ganador de almas. Pero ¿y dónde están los frutos? ¿Cuántas permanecen de ellas? O sea, yo mismo he visto que tú le testificas a la gente, puedes mostrar un interés, pero a veces Dios mismo trae cambio de circunstancias y se manifiesta que nunca realmente lo tuvieron, que solo te dieron por tu lado. Por ejemplo, dentro de mi negocio, la administración de inmuebles, fue algo que yo en un tiempo tuve muchos edificios y tenía decenas de inquilinos. Y a la mayoría de ellos les hablé de Cristo. Pero ¿quiénes prevalecieron de estos? No sé si ustedes se acuerdan, no todos, pero había un señor que se llamaba Emilio Elías, que estuvo un tiempo, Memo estudió con él, un tiempo. Ese señor fue un fruto de eso, pero podríamos decir que fue el único fruto de decenas de personas que les hablé de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que no toda la gente va a responder o te pueden dar por tu lado porque tienen un interés o quieren obtener un favor de ti. Por ejemplo, yo como administrador podía aumentarles más o menos la renta o cosas de ese tipo. Pero realmente, no, sí hubo otro, un abogado que se murió muy agradecido conmigo, inclusive me dio orientación en muchas cosas, pero como les decía, son contados con los dedos. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es tratar de transmitir las verdades tal cual son. Primero, meditarlas, y es el objetivo de este estudio, madurarlas en nuestro pensamiento hasta que sean una realidad en nuestra vida, para que cuando las expongamos haya una convicción, que se levante una convicción que lleve a las personas al arrepentimiento. Nosotros bien sabemos, y lo hemos repetido muchas veces, que el que convence es Dios a través de su Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no tenemos que preparar nuestros corazones, que no tenemos que tomar ese cargo, ya que tenemos el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, etcétera. Entonces, ¿qué tan grande es tu gratitud? ¿Qué tan reverente es tu servicio a Dios? Va a revelar lo ligero que lo hagas o lo profundo que lo hagas. ¿Ven ustedes? En la vida cristiana nosotros podemos tener, afirmando este ejemplo, infinidad de pensamientos y conceptos en la mente. Y decir, hombre, ¿cuánto sé de la Biblia? Y sí, a lo largo de los años hemos aprendido muchas cosas. Pero acuérdense que Jesús, bueno, Pablo en Romanos, inspirado por Dios, dijo, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera de saberlo. Esta última frase es el punto. A veces nosotros nos imaginamos que sabemos, que dominamos, pero realmente podemos estar lejos de una realidad espiritual. Por eso es tan importante, primero, tomar en serio estos estudios que estamos tomando aquí por Zoom. Miren, gracias a Dios al Zoom, porque cada día está más complicada la ciudad, cada día es más difícil transportarse de un lado a otro. Entonces, este es un medio que nos da. El domingo, bueno, gracias a Dios podemos reunirnos en el hotel del Prado. Es más tranquilo el tráfico y aún así ya veces que a veces pasan cosas, ¿no? Pero en general podemos estar tranquilos. Pero aquí, en este estudio de los miércoles, es importante preparar nuestro corazón, disponer hacia Dios, porque el expositor, como en este caso que soy yo,
¿quién soy yo? Si no es el Espíritu Santo el que habla a través de, y por eso oramos para que Dios guíe el estudio, entonces, ¿cómo vamos a tomar todas estas verdades como una realidad que muevan nuestra vida al cambio, a nuestro pensamiento, y que por consecuencia podamos nosotros transmitirla de la forma que ayude a la gente a levantar ese temor reverente y si son incrédulos a la conversión, si somos creyentes a la consagración y a la santificación? Ahora ya ven, estamos viendo la santidad de Dios. ¿Qué tanto hemos aprendido o qué tanto nos ha movido eso, a vivir en la santidad? En nuestro cambio de vida es donde nosotros podemos ver el impacto de la palabra en nosotros. Si solo vamos, escuchamos y no hacemos nada, de alguna manera podemos evidenciar que no está dando el resultado que debe resultar en nosotros, porque las convicciones a través de las enseñanzas de Cristo nos deben de llevar al cambio, a la santificación, a la purificación, a aumentar nuestro temor reverente a Dios, a darle más honra a la palabra, a todo eso. Entonces, concentrémonos en estas verdades, pidámosle al Señor que nos ilumine, y ese tema, que es un tema pues un poco difícil por lo que decía al principio, que la gente no quiere saber de la ira, no quiere saber del infierno y todo, y muchos falsos maestros solo hablan del amor, pero nunca va a haber gente convertida, porque difícilmente una persona que no sabe que va a ir al infierno o cómo Dios va a actuar, pues va a tener la convicción que lo lleva al arrepentimiento. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces decíamos que eh, el ser humano es frecuente que su ira sea resultado de sus pasiones pecaminosas, pero la ira de Dios es la manifestación de su justicia y santidad cuando se enfrenta al pecado del hombre. Ese pasaje que vamos a leer ahorita de Romanos 1:18 y después los subsecuentes, vamos a estarlos repitiendo con frecuencia, porque es uno de los párrafos que contiene muchas verdades que es importante analizarlos. Entonces, recordándolo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí podemos enfatizar porque la ira de Dios se revela o cae sobre los hombres. ¿Ven ustedes? Como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, nunca pensemos que porque Dios es paciente para que llevarnos al arrepentimiento, que Dios puede ser barco o se está confabulando con nosotros o está aceptando nuestro pecado. No, la realidad es que el día que se agote la paciencia, comienza su ira, por ejemplo. Todos, para todos nosotros existe la evidencia cada día más palpable de que estamos en el fin de los tiempos, con todas estas guerras, con todo lo que está pasando en Israel, etcétera. Es evidente todas las señales en la tierra, las señales en el cielo, todos los terremotos, las hambres, ¿no? Las enfermedades o pestes. O sea, es evidente. Y recuerden que Israel es la higuera, y recuerden cuando la higuera reverdezca, saber que el verano está cerca a las puertas. Estamos viendo este fin de los tiempos. Pero la iglesia no va a sufrir la ira de Dios. Es algo muy importante. Todo el tiempo que permanezca la iglesia en este mundo hasta que Dios quiera, y aunque nos toque un poco de persecución, etcétera, por causa de la palabra, y ya estamos viendo el inicio de eso, y ahorita hago un breve comentario de esto,
El momento en que Dios ya determine descargar su ira en este mundo contra la humanidad, que es como un esbozo o como sí, como un esbozo de lo que es el verdadero infierno para que ver si alguien se arrepiente, la iglesia es arrebatada. La iglesia no va a experimentar la ira de Dios, ¿sí? Entonces, ahorita, con todo esto que ha venido sucediendo, y es el comentario breve que quiero hacerles, ha aumentado de una manera exorbitante el antisemitismo. Y lo que viene después del antisemitismo es la persecución a la iglesia, ¿sí? Israel representa al pueblo de Dios. Nosotros ya sabemos todo lo que sabemos, ¿no? Que un día Dios lo va a restaurar, que ahorita están en una falsa doctrina porque rechazaron a su Mesías, todo eso. Pero tiene un símbolo. ¿Y quiénes precisamente somos los engendrados del Mesías? Todos los salvos, toda la iglesia de Dios. Entonces, primero es Israel y ahorita ya vemos cómo ha crecido. Después viene sobre la iglesia. Y todo lo que Dios permita, por ejemplo, todo lo que estamos estudiando nosotros ahorita, está Dios preparándonos y preparando nuestro carácter, las pruebas que estamos viviendo aún y todo eso, está preparando nuestro carácter para que el momento de la prueba estemos firmes, estemos bien cimentados en la roca. Porque si tú, como creyente, no te cimentas correctamente en la roca, en el momento en que llegue todo este tipo de situaciones que van a ser hasta extremas, vamos a caer. ¿Por qué creen ustedes que al final del Sermón del Monte Jesús dice, y todo aquel que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y y golpearon contra aquella roca y no cayó porque estaba fundamentada o fundada sobre la roca. Pero el que oye estas mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Ahí están los dos ejemplos. Si nosotros ahorita nos fundamentamos en la verdad, nos ejercitamos en ella, hacemos de una realidad la revelación de la Escritura. Cuando vengan más agudas las pruebas y las persecuciones, vamos a estar siempre firmes. No nos va a amedrentar el cambio de circunstancias, aún la escasez de alimentos o las sequías. Ahorita estamos aquí en este país estamos viviendo una leve sequía. Ya ven, casi no ha llovido, no hay agua, un día se va a acabar en la ciudad, etcétera. Y de pilón ahora se ha contaminado, ¿no? Algunos lugares. Bueno, pero si no estamos bien cimentados, vamos a ser vulnerables. Entonces, Dios es un Dios celoso y vengador, según dice Nahum 1:2. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Recuerden que lo único que puede quitar el enojo de Dios es la misericordia. Y Él solo otorga la misericordia a través de aquel que cree en su Hijo. El que cree o medio cree, que en realidad es no creer, ese no va a obtener la misericordia de Dios en su vida. Entonces, las realidades de estas descripciones que estamos viendo de la ira de Dios se revela desde el cielo y esta de Nahum nos da algunas verdades que vamos a analizar. Jehová es vengador y está lleno de indignación contra el pecado y contra lo que los rechaza. Guarda su enojo para con sus enemigos. O sea, un día él ahorita está deteniendo,
como yo les decía hace un momento, todavía no hemos visto la ira de Dios en este mundo. Estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado y de la caída del ser humano. Gracias a Dios que Dios nos llamó, nos eligió. Por eso siempre es necesario estar seguros de que sí somos salvos, repasando los frutos de nuestra vida, etcétera. Pero si ya estamos, Dios a través de su Espíritu Santo ya nos dio esa seguridad, entonces nosotros no vamos a ser susceptibles o no vamos a estar en esta ira de Dios, porque el Cristo ya pagó el juicio por nosotros. Vamos a ser librados de ello, gracias a Dios. También es importante entender la descripción de cómo Dios, que es un Dios de ira y de venganza, no se limita solo al Antiguo Testamento, porque hemos dicho, bueno, Jehová de los ejércitos y vemos todo eso. Vamos nosotros a analizar el Antiguo Testamento, pero luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, que tiene también cantidad de pasajes que hablan precisamente de la venganza y de la ira de Dios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, solo un adelanto, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, aquí está el punto. ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, en el Nuevo Testamento claramente se habla de que Dios da castigo, que Dios inflige su ira, ¿no? Derrama su ira. Luego, Hebreos 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Ahí está. O sea, es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, ahí están pasajes del Nuevo Testamento que hablan de esto, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando varios pasajes que se emplean para describir la ira de Dios para que nos quede clarísimo. Y vamos a conseguir dar algunos términos que nos van a ayudar, sobre todo a que se nos quede grabado que o hay salvación a través de la gracia y la misericordia, o el ser humano está sujeta a una ira que a final de cuentas es la expulsión, bueno, el destino del infierno eterno en el lago de fuego. Entonces vamos a ver. Salmo 78:49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ahí está. Cuando Dios gusta, envía el ardor de su ira. ¿De quién habla? Pues de Israel, en este caso, que fue rebelde, contradictorio y desobediente. Vivió la gracia, vio los milagros de Dios, las plagas de Egipto, atravesaron el mar muerto que simboliza el nuevo nacer, pero inmediatamente se quejaron porque de fondo no quisieron cambiar. Dios les tuvo paciencia, por eso les dice un día, ¿acaso me ofreciste sacrificios a mí durante esos 40 años, oh casa de Israel? No, antes te ofrecieron a dioses falsos, ¿no? Luego, Salmo 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? O sea, ¿quién puede estar consciente de la grandeza de esto? Jeremías 30:24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Bueno, ahorita ya dimos un avance de este fin de los días, que Dios ahorita está reteniendo su ira, pero cuando Él empieza a desatar, que es en la tribulación, a partir de la mitad sobre la humanidad, la iglesia no va a estar ya en ese tiempo. Hebreos 10:27, ya ahorita lo mencionamos, horrenda. Dice, sino una horrenda es de expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. Imagínense, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. O sea, nosotros ya sabemos que el infierno es eterno, que no hay vuelta atrás.
para los que van a ir a ese lugar. Y a veces nosotros en esta vida, como un paréntesis, nos distraemos en muchas cosas de esta vida, cuando debemos de concentrarnos en que la gente se va al infierno. Yo creo que el objetivo también de este estudio tiene como, bueno, como objetivo levantar en nosotros un cargo, incrementar en nosotros el cargo por las almas. Hazte un propósito, haz una prueba. Con las personas que trates, digamos, lo que falta de esta semana, con cada persona que trate, ya sea el carnicero, o el empleado, el barrendero, o el del banco, quien sea, imagínate que se va a ir al infierno si no acepta a Cristo. Y eso te va a dar una evidencia, te va a dar una noción más grande de que debemos de concentrarnos en esto, ¿sí? Porque Israel tuvo un tiempo que Dios lo puso para dar testimonio. O sea, la idea original es que Israel se entregara a Cristo y toda la humanidad a través de el testimonio de Israel viniera a Cristo, pero fracasaron. Hoy, tristemente, vemos a la iglesia que está fracasando en términos generales porque se ha desviado. No la iglesia verdadera, pero realmente es un porcentaje mínimo de los que vivimos en la sana doctrina y queremos obedecer a Dios. Ya todos se han ido tras las fábulas, tras el dinero, ¿sí? O sea, imagínate, el otro día pasan de un predicador. ¿Qué tan grande es tu enfermedad? ¿Qué tanto estás ofrendándole a Dios? O sea, imagínate cómo manejan ya a las personas, ¿no? Entonces, vemos cómo la gente se ha desviado y hay conceptos. Entonces, la gente que no sabe o que escuchan un falso evangelio no disciernen este tipo de cosas. Pero tú que las estás aprendiendo y las estás discerniendo, ¿qué vas a hacer? Entonces, haz este propósito. Con las personas que trates, imagínate su destino eterno sin Cristo. Y eso te puede inclusive dar un panorama más grande. Para empezar, decir, Dios, ábreme puertas. A lo mejor te sientes limitado, a lo mejor dices, no, pues yo no trato ya con mucha gente, me dedico a esto, lo otro. Siempre tratamos con gente, en donde sea, tratamos con gente. El otro día fui con mi esposa al súper y había un señor, ya sabes que en la actualidad hay personas de la tercera edad que están ayudando a guardar la mercancía o etcétera. Y entonces le dije, gracias, joven. Bueno, le dije, a lo mejor ni tan joven, ¿verdad? Yo le estoy diciendo joven. Le digo, entonces le dije brevemente la plática en lo que pasaba todo. Entonces le dije, ¿qué edad tiene? Bueno, resultó que tenía mi edad. Y entonces le dije, bueno, dentro de todo eso, le dije, ¿sabe qué? Solo recuerde una cosa, que un día nos vamos a morir y que nuestro destino eterno está en si vamos a ir al cielo o al infierno. Y el arrepentimiento y la fe en Cristo es lo que nos lleva al cielo. O sea, brevemente, ahí en el súper, en el momento, pero le dejé una idea grabada. Cielo e infierno, y la diferencia es Cristo. Dios puede hacer un trabajo diferente, igual puede haber otro tipo de circunstancias diferentes que Dios nos abra. Pero todo está a tener en mente esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Hay personas que de la nada se mueren, que nunca pensaron que se fueran a morir, salieron y ya no regresaron. Hay que personas que pueden vivir muchos años, pues sí, pero la gente se muere diario. ¿Y qué pasa con cada persona que se muere? Sin haber conocido a Cristo va al infierno. Y ahorita más adelante todavía vamos a explicar por qué todo el mundo sí va a ir al infierno que no se arregle cuentas con Dios. Luego, bueno, entonces nosotros tenemos que saber que sin Dios las personas van a ser objeto de la ira de Dios. Entonces, también vamos a analizar ahorita varias metáforas que se emplean para comunicar la naturaleza feroz de la ira de Dios contra el pecador y el pecado. Entonces, es importante que analicemos algunas de ellas.
Y entonces vamos a ver algunos pasajes para ver cómo pueden describir la ira de Dios. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Obviamente, ahí está hablando Dios, ¿verdad? Porque fuego se ha encendido en mi ira. Pero hasta las profundidades del Seol van a llegar. Va a llegar la ira de Dios y abrazará sus fundamentos la tierra misma. ¿Ven ustedes? Este es Deuteronomio 32, 22. Salmo 7, 12. Este lo conocemos. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armando tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, si no se arrepiente, Dios afilará su espada para el juicio. Armará su arco para traspasar. O sea, ¿cómo? Pues su juicio. Salmo 7, 12 y 13. Que bueno, desde leímos el 12, vamos el 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Ahí está, todo está preparado para el día en que se agote su paciencia. Jeremías 30, 23. He aquí, la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. O sea, caerá sobre los impíos. La tempestad del furor de Dios. Nahum 1:8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Tan solo imagínate una cosa. En el infierno no hay vuelta atrás. El infierno es un lugar de tormento eterno. Las personas que vayan ahí no se van a poder arrepentir, ya dieron su paso. Acuérdense de Hebreos 9:31, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y de esto, después de esto, el juicio. No hay vuelta atrás. El día del juicio de Dios, el día del juicio del gran trono blanco, sí van a resucitar las personas incrédulas, pero para afirmar su condenación. Recuerden, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29. Ahí está. Entonces, van a ser despertadas, pero ya no se pueden arrepentir. O cuando Dios dice, vive Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, van a tener que reconocerlo. Pero ya esto nos va a llevar a un arrepentimiento que cambie su circunstancia eterna. Es en esta vida. Muchos de nosotros tenemos problemas, todos vivimos en un mundo corrupto, cosa que también vamos a analizar. A veces podemos decirnos, ay, con tantos problemas, yo preferiría ya irme de este mundo. Cuando pensamos eso, y yo sé que pudo pasar por la mente de todos, estamos olvidando que el objetivo de nuestra estancia en este mundo ya como creyentes es dar testimonio de Cristo. Y Dios no nos dice que no vamos a padecer por su nombre. Ahí vamos con Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. O sea, padecer por causa del nombre de Cristo es un privilegio. Entonces, ya no pensemos más en huir. El día que cumplamos el objetivo por el cual Dios nos dejó en este mundo, ese día Él nos lleva al mundo, ya sea por muerte, ya sea por rapto, ¿no?
Ojalá todos nos toque el rapto y no veamos muerte. Pero, pero ya nos estamos viendo en nuestra propia iglesia que a lo largo del tiempo ya muchos se han muerto. Lo hemos vivido, ¿no? Entonces, Dios nos va a llamar, pero mientras no nos llame, no importa qué tantos problemas enfrentemos nosotros en esta vida. Si quitamos los ojos del objetivo por el cual estamos aquí, entonces vamos a hacer de andar aquí para allá como el mar en tempestad, arrastrados por las circunstancias sin dar testimonio. Vamos a perder la visión. Y por eso es importante analizar todo esto. Vamos a ver Apocalipsis 14:19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea, un día, independientemente de todo, cuando termine ya el trabajo de Dios en este mundo, todos los que no son salvos van al infierno. Recuerden ustedes, al milenio no va a entrar ninguna persona incrédula. Sí van a entrar personas que no murieron en la tribulación, como somos nosotros ahorita nacidos de nuevo. Los de la iglesia vamos a entrar con cuerpos perfectos, inmortales, a la semejanza de Cristo. Recuerden, como Él es, así somos, no, como dice Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, y este es el importante, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se le manifieste, le veremos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. ¿Ven? Ahí está. Todos los creyentes vamos a entrar con cuerpos perfectos. Los que no murieron en la tribulación, esto es que no se convirtieron, pero no murieron, van a entrar nacidos de nuevo, así con regenerados con el Espíritu Santo, pero ellos son los que van a procrear durante el milenio. Y al final, que Dios vuelve a soltar a Satanás, es para que se manifieste quién es salvo y quién no, porque durante 1000 años va a ser hermoso, va a prevalecer la justicia. Todos los hijos de Dios, que no nos va a interesar el dinero ni las posiciones, sino servir a Dios, vamos a juzgar este mundo y este mundo va a ser prácticamente perfecto. Pero eso no quiere decir, por eso Dios suelta a Satanás, que la gente no se va a convertir, que la gente se va a convertir. Ahí está. Entonces, luego viene el juicio ya del gran trono blanco, ¿ven? Pero entonces no perdamos la pista. Ya que somos salvos, el objetivo fue que ya nos hizo sus hijos, nos dio vida eterna. Ahora nuestro objetivo es servirle. ¿Cómo? Tú dirás, oye, pues es que no soy como Moisés, ¿no? Es que soy torpe de lengua, es que me da miedo. No, 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 no. Cuando hay una verdadera convicción, la convicción te lleva a actuar. Esa es la verdadera fe. Dime una cosa, cuando tú tienes verdadero interés por algo, ¿no luchas por ese algo? Claro que sí. Si no tienes un verdadero interés, ya te puedes dar largas, ¿no? Hasta hay un dicho que dice, el interés tiene pies, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que generar esta convicción. Yo ya soy salvo, gracias a Dios, tengo un destino eterno. Pero mientras yo esté en este mundo, mi función es dar a conocer el Evangelio para que los más se puedan salvar. Por eso es importante eh, estar analizando todo esto de la ira de Dios. Ahora vamos a pasar a Isaías 63, del 2 al 6. Dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase.
y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor. Derramaré en tierra su sangre. Aquí claramente nosotros vemos que es el Mesías el que está hablando, ¿no? Mis vestidos rojos. Entonces, imagínate, todas las metáforas que se están exponiendo aquí. O sea, yo vine y no había nadie conmigo, ¿sí? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De todos modos, cumplí mi ministerio, se derramó mi sangre, pero el que me rechaza un día tendrá que enfrentar las consecuencias de su pecado. Esa es la venganza que está en el corazón. Pero hoy estamos en el tiempo de los redimeros, de los redimidos. Entonces esta frase, miré y no había quien ayudara, es para ti y para mí ahorita. O sea, Dios está hablando a través de su iglesia. Entonces, ¿vas a callar? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la profundización de ti en las escrituras que te lleva a vivir por las promesas? Hubo personas que vivieron por esto, profetas del Antiguo Testamento como Daniel y sus compañeros, como Nehemías, como Esdras, que fueron los que empezaron a traer de regreso del cautiverio al pueblo de Israel. Y hubo un avivamiento, cumplieron su ministerio. Pero Dios dice, me maravillé que no hubiera quien sustentase. Pero Dios va a actuar independientemente de nosotros, aunque nos dé ese privilegio. Por eso dice, me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. O sea, el tiempo llegará, pero ahorita nosotros tenemos esa función. Pero que nos quede claro que Dios va a hollar a los pueblos, al pueblo, a la humanidad incrédula y los va a embriagar en su furor. Fíjense qué fuerte está esta frase, ¿no? O sea, hasta el límite los va a juzgar. Entonces, vamos a ver el Salmo 7 del 11 al 13. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado sus ardientes saetas. Ya bien que el 12 y 13 ya lo habíamos leído, pero aquí el 11, ¿no? Él está irado contra el impío todos los días. Pero, ¿qué frase importante hay ahorita en el 12? Si no se arrepiente. Ahí está la clave. Ahí está la paciencia de Dios. Ahí está nuestra participación. Entonces, la ira de Dios es tan intensa que ningún hombre o nación será capaz de soportarla. Cuando nosotros tenemos problemas en esta vida, un dolor fuerte, quizá hemos dicho, ya que ya acabe esto, ¿no? Que ya termine esto. Pero imagínense ustedes en el infierno, donde nunca terminará, donde ya no hay esperanza. Además del tormento, va a ser algo espantoso e inconcebible. Que todo esto que estamos analizando nos lleve a tener un verdadero hogar, empezando por las personas que nos rodean, las más cercanas, porque de ahí la insistencia aún de mi parte como pastor a estar recordándoles que estén seguros de que son ya verdaderamente salvos, que no podemos darnos el lujo de tener la más pequeña duda. Nos va a costar la eternidad,
Pero si ya tenemos esa seguridad, ahora viene este pasaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Dios? ¿Quién ha creído? Porque la ira de Dios nadie la va a poder vencer ni resistir. El que caiga en ella será para siempre. Ahora vamos a ver Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla toda la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10 dije. A su ira tiembla toda la tierra. ¿Quién puede luchar contra el Dios creador de todas las cosas? Contra el único Dios verdadero. Nadie. Por eso hay un pasaje que dice que el que esté en los cielos se reirá. Imagínate la humanidad ilusa que un día va a querer luchar contra Cristo cuando Él venga a tomar posesión de la batalla de Armagedón. Todos van a ser destruidos. Ahora vamos a ver Jeremías 23:19 y 20. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No se apartará el furor de Dios hasta que haya cumplido. Entonces, imagínate. Por eso es que las personas que no se conviertan verdaderamente, y por eso reitero, tenemos que estar seguros de que somos realmente salvos. O sea, estamos arriesgando lo que no nos imaginamos. La maldad ciega. Luego vamos a analizar más profundamente el texto este de Romanos 1:18 en adelante y vamos a ver concepto por concepto. Pero la maldad ciega. Cuando Dios entrega a una persona a su pecado es porque es tanta la dureza de su corazón que dice, ok, adelante con la corrupción que quieres vivir, pero el fin de todo ok, es el infierno. O sea, ¿quieres vivir separado de mí? ¿Me odias? ¿No quieres estar conmigo? Ándale. Pero también vas a pagar todo lo que has hecho. El doble o mínimo, ¿no? O sea, la eternidad. O sea, cuando nosotros pensamos que ya somos salvos para ti, siempre como dice este pasaje de Lucas 10:28 y 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ok? Esa seguridad de que estaremos con Dios para siempre como creyentes. Ahora ve el contraste de los que estarán separados de Dios para siempre. Nosotros, los salvos, los que nos convirtamos, gozando de su amor, de su cuidado, de su benevolencia, de su provisión, de su presencia con nosotros, de la comunión con Él. O sea, es algo que no nos imaginamos qué hermoso puede ser. Ya no habrá dolor ni tristeza, ya no habrá llanto, porque Dios enjugará toda lágrima. Fíjense qué hermosas promesas. Contra los que rechacen o los que por ser superficiales de una relación de Dios viven un falso cristianismo a su idea, a su conveniencia, porque no es esa otra cosa que el falso cristianismo. Cuando caes con un falso profeta es porque o un falso maestro de la Biblia, un falso pastor, es porque él está acomodando las ideas que tiene a lo que tú ya piensas, por eso caes. Por eso es tan importante estar escudriñando la palabra. Por ejemplo, todo lo que se dice en un estudio.
como este, como lo de las predicaciones de los domingos. Comprueba lo que dice la Biblia, comprueba que es verdad, es tu obligación. No sea superficial. ¿Qué pasa si hay muchas personas que tuercen la verdad de un pasaje para que se cumpla lo que ellos ya pensaron que a donde quieren llevar a la gente? Están usando la Biblia. O sea, ¿quién es el que se va a librar de esto? El entendido, el que escudriña las escrituras, el que lee diariamente la Biblia buscando a Dios con devoción, el que anhela tener comunión con Él. Pero el que no es así será presa de su indiferencia o de su superficialidad. Por eso es que esto nos debe levantar un temor reverente. A ver, ¿qué me estoy jugando yo? Vamos a ver Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se hienden las peñas. O sea, ¿quién se va a poder escapar? Nadie. Solo aquel que creyó, se convirtió, no es que se escape, sino que se justificó. ¿Ven ustedes? Nadie se va a escapar de la ira de Dios. Pero aquel sobre el Dios derrame su misericordia, esto es, que se arrepienta y crea en Jesucristo, que se arrepienta verdaderamente, es el que va a ser librado del juicio porque Cristo ya pagó por él. Porque Dios no va en su justicia divina, y es un atributo de Dios, recuérdenlo, Dios es justo, no va de ninguna manera a dejar de ser justo porque es parte de su naturaleza. Y si dejara de ser justo sería mentiroso y ya no sería un Dios perfecto. Él va a establecer justicia, por tanto, los que somos salvos es porque la justicia de Cristo nos es atribuida y la paga del pecado, Él ya la pagó en el infierno. Entonces, que estemos seguros de esto, que estas verdades nos ayuden a estar, primero que nada, bien firmes, que tengamos presente el destino sin Dios, que profundicemos, que busquemos a Dios así como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Y cuando Dios te dé la seguridad, porque la da el Espíritu Santo, recuerden, Romanos 8:14, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Él te dé esa seguridad, nadie te la va a arrebatar ni te la va a poder quitar. Ahora pasarás a servir a Dios, ¿no? Bien, vamos a dar gracias hoy. Ahí lo vamos a dejar por ahí. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y te damos gracias por toda esta revelación que nos has dado. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad y porque en ella está revelado tu carácter, tu amor, pero tu justicia también. Gracias por empezar a hacernos entender la profundidad de estas verdades y de que un día todos los que no te conozcan serán llevados a un juicio del cual ya no podrán escapar y a un destino eterno que es inimaginable el dolor y el sufrimiento que tendrán eternamente. Señor, no permitas que seamos indiferentes a esto. Afírmanos primero en la fe y como tus hijos, y cuando ya tengamos esa plena seguridad o los que ya la tenemos, no dejes que descansemos un solo día sin pensar que hay un mundo que se está yendo al infierno y que debemos de concentrarnos más en eso, en servirte, que en las circunstancias que vivimos, pues tú prometes que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, tú nos darás por añadidura todo lo demás. Confiamos en esta promesa y te pedimos que nos hagas vivirla y que tú eres un Dios que provee, eres dueño de todo, puedes convertir lo que sea en oro, sacarnos de cualquier circunstancia. No permitas que seamos infieles, que no tengamos fe, Señor. Enséñanos a vivir por lo que tú prometes y a poder
vislumbrar cómo hoy estamos discerniendo las verdaderas verdades profundas de tu palabra. Guarda nuestra iglesia, Señor. Te pedimos por todas las personas que se han puesto en la lista de oración, como de esta persona que está muy deprimida, que compartía Marisela. Señor, pues tú dale a conocer tu plan y sácala de esto. También por la señora Pilar González, que hoy lo operaron. Pues, Señor, que todo esto, que tú la saques con bien, pero que todo esto la lleve a firmarse en la fe y en la salvación. Señor, te pedimos mucho por nuestra iglesia, para que tú la mantengas en santidad, en eh, una creciente santidad, y concédenos ese amor no fingido de unos por otros, Padre, y una sinceridad absoluta en la relación de unos por otros. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto.